Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí le dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Unas velas navideñas en anillas de lata. Vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a usar nuestra anillita, la pequeña. Y vamos a utilizar un hilo, usted utiliza el hilo de su gusto, de cualquier color que usted lo quiera hacer, usted lo hace. Una aguja 1.7 y para hacerle la llamita yo voy a utilizar el 1.0. Vamos a comenzar haciendo aquí, vamos a poner nuestra anillita así. Usted tiene que hacerle primero la tapa. La tapa usted la puede ver en el tutorial hocico, si no lo recuerda. Aquí vamos a hacer medios puntos. Vamos a hacerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. Y estos mismos 12 los vamos a repetir de este lado. Y vamos a terminar la vuelta con 24 medios puntos. Así en con todo. Y aquí ya yo tengo ya mis 24 medios puntos. Aquí yo voy a hacer una cadena y voy a hacer lazada y voy a entrar aquí mismo en este mismo punto y voy a hacer medios puntos altos. 2 y 3. Cuando ya venga de regreso a completo el otro aquí. Aquí voy a continuar haciendo medio punto. Un punto en cada punto de base. Así lo voy tejiendo. Solo en el medio es que voy a hacerlo como para emparejarlo que quede redondo. Entonces en ese que es más llanito, ahí le pongo los medios puntos altos. 4 medios puntos altos de este lado y 4 medios puntos altos de aquel lado. Y aquí ya continúo y hago 1, 2, 3 y 4. Y continúo tejiendo medios puntos hasta llegar aquí y aquí hago un medio punto alto. Así lo vamos tejiendo y terminamos la vuelta con los mismos 24 puntos. Entonces ya aquí ya llego a mi vuelta y aquí ya yo voy a comenzar. No voy a cerrar con un punto deslizado aquí, sino que voy a continuar y lo vamos a tejer en X, puntos X, alando la hebra, así. Y así vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer desde la vuelta 3, esta es la vuelta 3, hasta la vuelta 16. Así lo vamos tejiendo un punto en cada punto de base, los mismos 24 puntos. Ahora que esté en la vuelta 16, regreso. Entonces, mire, así nos queda ya 16. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Corta su hebra. Usted la puede hacer más larga si lo quiere. Más larguita o más cortita. Este es a elección. Mire. Este es un poquito más corto que este. Entonces ahora vamos a hacerle el derretido de la tapita. Aquí vamos a hacer con el hilo delgadito, medio milímetro, la aguja, el gancho de tejer de 1.0. Usted hace su anillo mágico, introduce su aguja de tejer y saca y va haciendo medios puntos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. A la su hebra. Y aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer aquí 12. Así terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Así. 2 en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer en todo el contorno. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora vamos a hacer, ponga su separador para que sepa a dónde termina. Ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta y voy a hacer mi cuarta vuelta. Y aquí voy a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así voy tejiendo en todo el contorno y termino la vuelta con 24 medios puntos. Aquí ya terminé mis 24 puntos. Ahora voy a hacer un punto en cada punto de base. Así lo voy tejiendo en todo el contorno. Bueno, ya aquí mire cómo me queda. Esta usted la va a colocar aquí. Mire, aquí. Así. Pero antes de colocarla, le vamos a hacer el derretido de la vela. Usted lo rellena. Le quede rellenito. Esto le va a dar estabilidad la anillita. Entonces usted aquí hace la cantidad que usted desee y el largo que usted desee. Yo le voy a hacer unas de 4, otras de 6 y unas de 2. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Aquí yo hago un medio punto y aquí hago lazada y me voy haciendo medios puntos altos. 2, 3 y 4. Así. Y cuento aquí 1, 2. Entro en la tercera cadenita. Así. Esto lo voy haciendo así. Aquí me deslizo 1 y 2. Aquí voy a hacer una pequeña de 3 y hago un punto deslizado y un medio punto y entro aquí así y esto me va quedando así. Así usted lo va haciendo en todo el contorno. 1 y 2 y vuelvo y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si hago 6, hago lazada y entro en la segunda. Así. Y hago mi medio punto. Y así voy haciendo en todo el contorno hasta llenar esta tapita, que luego la colocaremos en la vela. Ahora que ya yo la termine de llenar por completo, regreso. Aquí ya, mire, así nos queda. De esto después lo vamos a unir haciéndole unas puntadas aquí. Pero antes de unirla, vamos a hacerle la llama, porque la llama para que nos quede, lo podamos coser del lado adentro. Entonces vamos a ir haciendo la llamita. La llamita, usted la puede, hay muchas formas de hacerla. Yo la voy a hacer en esta ocasión haciendo con la aguja la 1.0 y un hilo de medio milímetro. Hago 1,
2, 3 y 4. Hago mi hebra y cierro con un puntico deslizado. Y usted lo tiene que agarrar con cuidado, con cuidadito, porque son poquitos puntos. Aquí usted va a hacer los mismos 4 puntos, los teje. Ahora que ya yo tenga esos otros 4, regreso. Entonces ya aquí, ya, fíjese, usted la tiene que voltear de manera que aquí la hace así y voltea su punto. Y le quede de este lado. Y aquí vamos a poner nuestro puntico, nuestro separador, para que podamos trabajarlo. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Así lo vamos tejiendo en el contorno. Un punto y un aumento y terminamos la vuelta con 6 medios puntos. Entonces aquí ya voy a hacer ahora la cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta voy a hacer un 2.1 y 2. Lo vamos trabajando con mucho cuidado. 2 y un aumento. Y termino la vuelta con 8 medios puntos. Aquí ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Así. 1, 2 y 3. Y un aumento. Y terminamos la vuelta con 10 medios puntos. Así en todo el contorno. Así ya nos va quedando. Mire, ahora vamos a hacer en esta vuelta 6, vamos a hacer desde la 6 hasta la 8 los mismos 10 medios puntos. Ahora que esté ya en la vuelta 10, 8 regreso. Entonces ahora ya, mire, ya terminé mi vuelta y vamos a comenzar ahora las disminuciones. En esta vuelta 9 voy a hacer 1, 2 y 3. 3 medios puntos y una disminución. Así lo vamos tejiendo. Nos va a quedar los 8 medios puntos. 1, 2 y 3. Y una disminución. Así. Ahora en la vuelta 10 voy a hacer 2 medios puntos. 1 y 2 y una disminución. Así lo vamos haciendo en todo el contorno. Aquí ahora en esta vuelta 11 voy a hacer un punto y una disminución. Así lo vamos tejiendo. Un punto y aquí ya vamos cerrando, pero va agarrando con cuidado y una disminución. Y lo que hacemos son 2 disminuciones y un punto. Así. Usted aquí hace así. Hace una cadena y lo cierra entrando por aquí así, hace un punto de así. Así nos queda la llamita. Usted puede hacerlo con más puntos si desea, para que lo quiere más grande. Usted le va a dejar una hebra larga para poderlo colocar aquí, así. Ya yo regreso. Mejor. Entonces, mire, ya que ya yo lo tengo y mire mi llamita, yo llego y lo coloco aquí por el anillo mágico. Aquí yo lo voy a poner que entre, lo saco más, así, y quede adentro. Y este que es el hilo del anillo mágico, lo aprieto bien
Y aquí ya yo le voy a dar unas puntadas para asegurarlo, o también lo puedo asegurar dándole varias, anudarlo bien la llamita. Ya así me queda. Entonces yo ya aquí, esto yo después lo aseguro. Mire que aquí está la tapita puesta. Usted, esta tapita usted la puede ver en el tutorial de hocico, si no lo recuerda cómo se hace la tapita. Aquí usted esto se lo pone bien. Si le hace falta relleno, usted le va colocando a medida que va cerrando. Aquí esta hebra que dejamos, aquí lo vamos poniendo aquí. Y aquí vamos a ir agarrando, mire, de esta forma. Así. Así. Y aquí vamos a ir en todo el contorno. Aquí usted, cuando ya usted haga, aquí usted le va a hacer 2 puntadas. Así. Ya usted la asegura. Ya usted aquí entra. Aquí. Así. Y luego va subiendo de esta misma forma. Y lo va arreglando. Así. Que le quede así. Y así lo va cosiendo en todo el contorno. Ahora que ya yo lo termine de unir, regreso. Bueno, aquí ahora le vamos, mire cómo va quedando. Usted aquí esto, mire, su hilo que todavía no le he asegurado hasta que no termine pero aquí usted le pone su llama y introduce el hilo por aquí para que después le hacemos unas puntaditas. Vamos a hacerle el lacito. En el lacito vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hasta la 26 cadenas. 11, 2. Aquí hacemos 26 cadenas. Vamos a entrar en la segunda cadena después de el gancho de tejer y vamos a agarrar la hebrita de atrás y vamos a hacer 12 medios puntos. Así lo vamos haciendo, 12 medios puntos. Cuando usted llegue al punto 12, hace un punto deslizado y continúa haciendo 12 medios puntos hasta la punta. Así. Aquí, mire, ya hice 12. Aquí deslizo. ¿Cómo deslizo? Entro, agarro mi hebra y deslizo. Este es un punto deslizado. Y continúo haciendo mis medios puntos, agarrando la hebrita de atrás. Así. Cuando llegue aquí, regreso. Aquí ya llegué, hago una cadena y continúo haciendo, pero agarrando la hebrita de atrás. Medios puntos. Y esto lo voy a hacer desde la vuelta 2 hasta la vuelta 6. Mis 12 medios puntos. Un punto deslizado, 12 medios puntos, una cadena, giro y así continúo hasta la vuelta 6. Ahora que esté en la vuelta 6, regreso. Y aquí ya yo tengo mi vuelta 6. Mire, 2, 4, 6. Cuando ya yo tenga la vuelta 6, yo voy ya a unir las dos piezas. Esta hebrita la voy perdiendo por dentro y esto lo uno con punto deslizado en cada espacio de las vueltas. Así. Y aquí entro en mi último punto. Así. Esto yo lo voy a dar, lo voy a girar así. Cuando ya yo lo tenga aquí, a corto hebra y halo larga, que me quede larga. Esto le voy a dar, lo mido. Así. Usted lo mide que le quede el mismo y usted le va a dar
así, así, que le quede ahí así. Y usted ahora aquí, ya teniéndolo ahí, él lo aprieta bien, bien, y aquí agarra en el medio y le hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Hace un punto deslizado y comienza a hacer aquí medios puntos altos, así, medios puntos altos, en un punto en cada punto de cadena, así. Cuando ya llegue aquí, usted va a entrar y se desliza, así, y repite lo mismo para hacer 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelve y hace lo mismo que hizo en el anterior. Así. Medio punto alto hasta llegar al lacito. Así. Usted más o menos calcula la hebra que le llegue ahí. Aquí se me quedó una hebrita. Tiene que estar pendiente que no se le quede las hebras cuando esté tejiendo con 2. Y así, y aquí se desliza. Así. Así. Le hace una cadena y jala su hebra. Y aquí vuelve y le da otras puntadas, pero ya agarrando que le queda así en el medio. Así. Y le da varias puntadas. Deja una hebrita para coser. Y así hacemos el lacito. Aquí le vamos a poner usted le pone lo que usted quiera ponerle, pues. Yo le voy a poner ahí unas bolitas, no sé todavía. Vamos a ver. Ahora regreso. Entonces, mire ya cómo nos va quedando. Usted le echa aquí un poquito de brillantina o escarcha, como lo llamen, donde usted se encuentre. Y le pone su lacito. Mire cómo usted se lo puede poner aquí, se lo puede poner aquí o en el medio. Y así. Y también le puede poner aquí para guindar. Esto aquí le da seguridad la anillita, ¿ven? Que va a quedar ahí paradita. Ahora que ya lo termine de unirla, regreso con el toque final. Mire qué precioso nos quedó nuestra velita navideña. Usted le pone su toque personal, lo hace del color con el hilo que usted desee, con su anillita que le da estabilidad. Así quedó nuestro trabajo. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, regalarme un like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.